Bendiciones, querida familia, qué gusto saludarles una vez más a la distancia. Hoy no estaremos en nuestra serie del Sermón del Monte, de hecho vamos a estar en nuestra serie paralela al Sermón del Monte. Vamos a estar viendo la última señal de las 7 señales en el libro de Juan. Y como ya lo hemos visto, el propósito del Evangelio de Juan, como él mismo lo describe, es que creamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito del cual Juan escribió estas señales en su Evangelio. Entonces, para reiterar este propósito, el apóstol Juan hace un enfoque en 7 señales o 7 milagros, como lo quiera ver usted, las cuales fueron obradas para que quienes lean sobre estas señales, crean. Entonces, hoy veremos la última señal. En esta señal Jesús levanta a un hombre de los muertos, a un hombre que era muy amigo suyo, que lo amaba mucho, se llamaba Lázaro. Entonces, con esto, Jesús demuestra su poderío aún sobre la muerte, dejando en claro que Él es el Hijo de Dios y que en Él tenemos vida eterna. Entonces, mientras revisaba mis notas de hace varios años, cuando prediqué por primera vez este sermón, me di cuenta que hice una pregunta un poco tonta en ese tiempo. Y la pregunta que yo hice fue esta, en el 2015. La pregunta fue, ¿ha pensado usted en la muerte? ¿Qué precauciones ha tomado? Entonces, digo que es un poco tonta porque hoy todos los días, alrededor del mundo, pues todas las personas piensan sobre la muerte. No sé si hasta para este momento llevamos 4 meses en Estados Unidos que hemos estado siguiendo reglamentos para quedarnos en casa, para tener distanciamiento social, para ponernos una máscara. No están abiertas las iglesias. Entonces, para este entonces, usted o algún miembro de la familia o alguien que usted conoce o ha muerto de COVID o ha estado enfermo de COVID. Entonces, para este momento, todos hemos pensado en lo que sería tener este encuentro con la muerte. Entonces, quizás ahora es un poquito tonto decir, ¿ha pensado usted en la muerte? Pero ¿y qué precauciones ha tomado? A veces las precauciones que estamos tomando ahora es pues no tener socialización con muchas personas o con personas fuera de nuestra familia, personas que están fuera de casa, guardar nuestra distancia cuando vamos al supermercado, ponernos la máscara, no ir a lugares donde hay mucha gente. Entonces, y todas esas son las precauciones que estamos tomando. Pero ¿qué precauciones ha tomado usted para una muerte eterna? ¿Sí? Esa es la pregunta del $1,000,000, ¿no? Jesús, hoy nosotros pensamos en la muerte y en esta pandemia ha revelado la fragilidad de la humanidad, ¿cierto? Un pequeño virus microscópico nos ha detenido literalmente todo este año. Hay personas que dicen, yo no voy a contar el 2020 en mi edad porque no lo disfruté para nada. Entonces, pero un virus microscópico ya acabó con cerca de 150,000 vidas de estadounidenses en los últimos 3 meses. Imagínense, desafortunadamente una gran mayoría de nuestra comunidad latina nos faltan los recursos para prepararnos para la muerte. Nos faltan los recursos para tener preparación aquí en esta tierra, para comprar un seguro de vida, para comprar un lugar en el cementerio, para tener algo para que nuestra familia no sufra después de que nosotros ya no estemos aquí. Pero también nosotros necesitamos comenzar a pensar en la eternidad. Hay quienes obtienen un lugar en el cementerio, hay quienes que obtienen servicios fúnebres o hasta logran comprar un seguro de vida para sus gastos para cuando ya no estén, pero no todos tienen esa oportunidad. Hoy veremos el relato de la muerte de este hombre llamado Lázaro. Lázaro y sus hermanas eran muy amigos de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 11 de San Juan comienza relatando que Marta y María envían mensajeros a Jesús avisándoles que su amigo Lázaro está enfermo. Y le dicen, el amigo que tú tanto amas está enfermo. Señor, he aquí,
el que amas está enfermo. O sea, poniendo énfasis en que es el que tú amas. Es como diciendo, es uno de tus favoritos. Es alguien con que tú has pasado mucho tiempo. Es alguien que tú conoces personalmente. Si puedes hacer algo por él, ven, porque él está enfermo. Jesús asegura a sus discípulos que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que Dios sea glorificado. Pero Jesús no va a ver a Lázaro. No lo va a ver hasta después de 2 días, y cuando ya decide ir a verlo, le dice a sus discípulos, ¿sabe? Vamos a ir a ver a Lázaro porque Lázaro duerme. Y sus discípulos, cuando él les dice Lázaro duerme, ellos creen, bueno, si está dormido despertará, no necesitamos ir a verlo. Pero Jesús les asegura, no, él ha muerto y vamos a ir a verlo. Entonces, pero Jesús les dice a ellos, y me alegro que murió y yo no estaba ahí. Yo no sé si yo me alegraría si yo pudiera decir esto, pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, me alegro que yo no estaba ahí y me alegro por vosotros, le dice a sus discípulos. ¿Por qué? Porque entonces cuando vean lo que va a suceder, ustedes van a creer, para que ustedes crean, dice, para que creáis. Nota importante en esto, ¿se dan cuenta lo que Jesús está diciendo? Es la última señal de las cuales hemos venido viendo. Jesús convierte el agua en vino, Jesús sana al hijo de alguien de la corte real, Jesús sana al paralítico que estaba en Bethesda, Jesús multiplica los panes y los peces, da de comer a 5,000 personas. Todas estas señales que hemos venido viendo, y Jesús camina sobre el agua. Y ahora Jesús todavía dice algo que llama la atención, dice, para que ustedes crean. Todo esto han visto los discípulos y aún no creen. Necesitan que su fe engrandezca aún más. Aún necesitan ver esto para creer. La verdad es que si los evangelios nos enseñan algo, es que los discípulos nunca agarraron bien la onda. No es hasta que Jesús resucita que ellos son convencidos completamente por el Espíritu Santo de la divinidad de Jesús. En otras palabras, no es hasta que Jesús resucita que ellos de verdad creen que Jesús es el Hijo de Dios. Volvamos al relato entonces. Después de 2 días, Jesús le avisa a sus discípulos que regresarían a Judea. Y no sé si recuerdan conmigo, pero Judea era el lugar donde estaban buscando a Jesús para matarlo. En esa estaba Jerusalén, ahí estaba el templo. Recientemente habían sacado a Jesús corriendo de ahí. Y entonces Tomás dice algo un poco chistoso. Él les dice, sarcásticamente le dice a Jesús, pues vamos y que nos maten a nosotros también. O sea, ¿tú quieres ir a morir? Bueno, vamos y que nos maten a todos ya, que se acabe todo esto. Al mal paso, darle prisa. Se ha muerto el perro, se acabó la rabia, dicen. Tomás era un poco incrédulo y dice, bueno, pues vamos, ya que nos termine. Ya, ¿para qué tanta vuelta, no? Pero cuando Jesús llega al lugar donde estaba Lázaro, estaban sus hermanas, claro, Marta y María, y había muchísimas personas ahí, consolando a María. Marta sale a encontrar a Jesús y le dice a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No sé si es un reclamo, no sé si está declarando fe ella. Ella cree que de seguro si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto, o es un reclamo diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No sabemos en sí, pero parece que es más una declaración de fe. Jesús le asegura que Lázaro resucitará y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Jesús se conmueve mucho al ver el sufrimiento de las hermanas de Lázaro y la palabra nos dice que Jesús lloró. Jesús se conmueve por el sufrimiento de los que Él ama, de los que aman a Él. No sé si voy a predicar algo más que eso el día de hoy. Quiero que usted tenga eso muy claro. Jesús se conmueve con el sufrimiento nuestro. Jesús dice aquí que Él lloró porque su amigo Lázaro había muerto, aún sabiendo que Él lo iba a resucitar. Pero Él ve el dolor que causa la muerte de Lázaro, que causó la enfermedad de Lázaro, y la Escritura dice que Jesús lloró.
Leamos entonces el resto del pasaje aquí en Juan capítulo 11. Y voy a estar leyendo del 38 al 45, si me acompañan ahí en casa, por favor. Juan 11 del 38 al 45 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Mira, el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Ese era el propósito de esta señal. Muchos de los que vinieron creyeron en Jesús. Oramos. Señor, hoy más que nunca venimos ante ti, confiados, Señor, de que tú eres nuestro Salvador, confiados de tu majestad, Señor. Señor, las Escrituras nos enseñan que tú tienes el control sobre todas las cosas y que si creemos veremos tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a vivir en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces, retomando el relato, las 2 hermanas llevaron a Jesús a la tumba, ¿no? A la cueva donde Lázaro estaba enterrado. Y aún con lágrimas en sus ojos, Jesús les dice a ellos: quiten la piedra, ¿sí? No sé si notan las similitudes aquí con lo que sucedería con Jesús. Jesús también va a ser enterrado en una cueva. La piedra también va a estar ahí. Jesús le dice a ellos: remuevan la piedra, quiten la piedra. Y no sé por qué había necesidad de que las personas removieran la piedra, porque Jesús tiene todo poder. Él nada más hubiera podido hacer así y la piedra se hubiera movido, ¿no? Pero Él quiere que las personas que están ahí participen en la obra que Él está haciendo. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Entonces, están 2 obstáculos. El primer obstáculo es que la piedra está ahí delante de la cueva. Y el segundo obstáculo es, según Marta, el cuerpo ya está descompuesto. Él ya hiede mal. Es una vergüenza que la gente vaya a sentir ese olor. Y antes de pedir que quiten la piedra, Jesús se acercó a la tumba. Y entonces, ¿por qué es importante? La pregunta es: ¿por qué es relevante que Jesús se haya acercado a ese lugar que mantiene prisionero el cuerpo de Lázaro? Quiero sugerir que es importante que Jesús se acercó, porque hay veces que nosotros pensamos que hay lugares y tiempos donde Jesús no se acercaría. O sea, hay lugares en nuestra vida, hay tiempos en nuestra vida donde nosotros creemos que Jesús no se acercaría. Sin embargo, Jesús se acerca a esa tumba. Pero Jesús se acerca a nosotros aún en nuestras peores necesidades, en nuestros errores más intensos. Ahí Jesús se acerca a nosotros, en nuestras peores instancias. Jesús está ahí. Aún en circunstancias donde ya huelemos mal. No le diga al que está a su lado: ya hueles mal. Pero aún en circunstancias donde ya huelemos mal, Jesús se acerca a nosotros. Entonces Jesús le pide a las hermanas o a las personas que están ahí, le dice: quiten la piedra. ¿Y por qué será que Jesús pide que ellos hagan esta acción de remover la piedra? Quiero sugerir que quizás Dios quiere que nosotros seamos participantes de su labor, que nos unamos a lo que Él ya está haciendo a nuestro alrededor. Dios nos invita a unirnos a Él donde Él ya está trabajando.
Preguntamos entonces nosotros al Señor, debemos de preguntarle, Señor, ¿qué piedras debemos remover? ¿Qué piedras debo remover yo en mi vida? ¿Qué piedras debo remover para que tú puedas alcanzar a aquellas personas? Quizás aún a las personas que yo pienso que ya hieden, que ya no hay solución para su vida, que ya no se componen. ¿Qué es lo que qué piedra tengo que remover? Recuerden que entre más grande la piedra, más grande el milagro. No creo que Marta y María se hayan dado cuenta de lo que estaba a punto de suceder, de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Quizás ellas no querían desenterrar el cuerpo de su hermano. Ellas pensaban quizás que esto sería una gran vergüenza, ese olor a muerte que saldría de esa cueva, que Jesús quería hacer un freak show con Lázaro. Pero Jesús no quiere avergonzarlas a ellas. Jesús no quiere hacer ningún freak show con Lázaro. Jesús lo que quiere es que los que creen vean la gloria de Dios. ¿Se recuerdan que Jesús le había dicho a sus discípulos, Lázaro duerme? Y cuando les dice, Lázaro murió, pero es para que Dios sea glorificado. Ese es el punto. Jesús lo que quiere es que ellos vean la gloria de Dios. Remuevan la piedra para que puedas ver la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que ser partícipes entonces. ¿Quién de sus conocidos ya huele mal? Ore por ellos. Pida al Señor que Él perdone y pida al Señor que le perdone a usted por no creer que Él tiene poder para dar vida aún a quienes nosotros ya damos por muertos. Primero tenemos que venir al Señor. Señor, perdónanos porque no hemos quitado la piedra en sí. Nosotros nada más hemos declarado muerte, pero no hemos quitado la piedra para ver qué tú vas a hacer. ¿No nos ha dicho Jesús que si creéramos, veremos la gloria de Dios? Esta semana pasada estábamos hablando de oración. Esta semana que viene estaremos también hablando de oración. Y quizás a veces nosotros oramos por las cosas más sencillas. No oramos por milagros grandes. No oramos para que el Señor haga obras grandes en nuestra vida o alrededor de nosotros. ¿Cómo fuera este mundo si hubiera cristianos suficientemente atrevidos para orar para que Dios haga cosas grandes alrededor nuestro, en nuestras familias, en nuestra iglesia, para creerle a Dios en cosas grandes? ¿Cómo sería nuestra relación con Dios? Si nosotros viniésemos ante Él, si nosotros removiésemos esa piedra y aún aquello que pensamos que ya hay de declarar vida a eso. Creer para ver la gloria de Dios. Quizás ya es tiempo que removamos la piedra, que seamos partícipes del milagro que Dios desea hacer en nuestro alrededor. Noten lo que sucedió ahí. Jesús le responde a Marta y le dice, no te dije, si crees, verás la gloria de Dios. El único requisito para ver la gloria de Dios es creer. El mundo dice, ver para creer. Dios quiere que nosotros creamos para ver. ¿Qué es ver la gloria de Dios? Bíblicamente, ver la gloria de Dios es ser testigo de la manifestación del poder de Dios. Ser testigo de su autoridad, de su esplendor. Ser testigo de ver de cómo Dios mismo es alabado por medio de su poder. Quiero sugerir que ver la gloria de Dios es ver a Jesús mismo manifestarse en cualquier área de nuestra vida. Verlo por quien realmente es. Jesús, él mismo dice en el Evangelio de Juan, es la resurrección y la vida. De cualquier cosa que tú ya crees muerto a tu alrededor, Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Jesús es el dador de la vida. El que cree en Él, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Con esto en mente quisiera preguntarles, ¿cómo se ha manifestado la gloria de Dios en tu vida? Ahí puedes pensar, ¿cómo es que la gloria de Dios se ha manifestado en tu vida? Y siempre que tenemos una
un grupo de oración los sábados en la mañana. Esa es una de las preguntas. ¿Cómo se ha manifestado la gloria de Dios en tu vida? Y la mayoría de veces la respuesta que damos es, bueno, pues yo estoy agradecido porque Dios cuidó de mi familia, porque Dios me dio vida, porque Dios me dio salud. Y sí, cosas muy básicas, ¿no? ¿Qué tal si nosotros le creyéramos para cosas más grandes y podamos decir, Dios se manifestó en mi vida el día de hoy, esta semana, porque fui a orar por un enfermo y Dios lo sanó al instante. Dios se manifestó en mi vida porque esta enfermedad que tenía por varios años, le oré al Señor y el Señor me la quitó. Dios se manifestó en mi vida porque puertas se abrieron y obtuve un trabajo mejor que el que tenía. Dios se manifestó en mi vida porque esto y este milagro sucedió. ¿Cómo serían nuestros servicios de oración? En lugar de los 7 o 8 que llegan los sábados, estaría más de los que se reúnen a nuestros servicios online. Ahora, ¿cómo se ha manifestado la gloria de Dios en tu vida? ¿Será que ha cuidado de ti, de tus hijos, de tu empleo, de tu salud? ¿Te ha dado paz? ¿Te sacó de la adicción? ¿Te libró de la muerte? ¿Te ha puesto en lugares donde no estás solo? ¿O te ha sacado o te ha puesto en lugares donde solamente por misericordia de Dios estás ahí? Esta semana estuve pensando, qué privilegiado soy de poder ser pastor de ustedes aquí en Rolling Hills Covenant Church. Es un privilegio estar acá. Eso es una obra de Dios en mi vida. Entonces, ¿cómo es que Dios se ha manifestado en tu vida? Ahora, preguntémonos, ¿qué obstáculos hemos puesto nosotros para que la gloria de Dios no se manifieste en nuestra vida? Quizás nuestra incredulidad ha prevenido que nuestros ojos vean la gloria de Dios en muchas instancias de nuestra vida. Quizás en lo que tenemos que trabajar es en nuestra credulidad, en nuestra fe, creer. ¿De verdad crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De verdad crees que eres un hijo del Dios Altísimo? Te reto a que te hagas esa pregunta. Te reto a que verdaderamente examines todo tu ser. ¿De verdad crees? Porque si crees, tienes un Dios todopoderoso. Porque si crees, tienes un Dios que puede abrir puertas, que puede abrir caminos donde no hay caminos. Si crees, tienes un Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Si crees, tienes un Dios que quiere estar en relación contigo. Si crees, tienes un Dios que es dador de vida. El pasaje que relata que ellas mueven la piedra, o los que están ahí mueven la piedra. Y Jesús ora audiblemente para que los que estén ahí escuchen. Jesús dice, Señor, te doy gracias porque ya oré y tú me escuchaste. Y lo hice para que ellos escucharan también que tú vas a hacer esto. Para que se den cuenta que lo que está a punto de suceder, lo que va a tomar lugar, y la única intención, dice Jesús, es para que los que estén aquí creen que yo soy el enviado de Dios, que Jesús es el enviado de Dios. Entonces, dicho esto, Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y parece que lo dijo muy recio para que todos los que estuvieran ahí, Lázaro, ven fuera. Para que todos los que estaban ahí escucharan. Siempre he querido imaginar qué pasó con Lázaro esos 4 días que estuvo muerto. ¿Se han imaginado eso? Yo a veces estoy muy loco, ¿no? Porque la Escritura no nos dice nada de eso. Dios no quiere que sepamos qué sucedió. Pero yo me imagino, quiero imaginarme. Y en los 90s estaba muy activo un cantante que se llamaba Carman. Y en sus canciones él se imagina lo que sucedió en el paraíso cuando Lázaro llega. Y esta es la canción que él escribió. Bueno, la letra de la canción, porque yo no se lo voy a cantar. Él dice, cuando murió Lázaro fue a donde los santos de Dios están, en el lugar de espera. Ahí, dice, vio a Elías, vio a Moisés, vio a Samuel e incluso vio a Ruth.
y todos los demás juntos en una habitación. Se dio la vuelta y vio a Gedeón parado en la puerta, al guerrero Gedeón. Se acercó a él y le dijo: hola, hermano, ¿por qué es que todos están reunidos aquí? Bueno, dijo Gedeón, es que hoy es noche de testimonios. Toma tu asiento porque esto va a pesar. Moisés sacudió su palo y dijo: ahora que la reunión está en orden, ¿alguien quiere dar testimonio para el Señor esta noche? Y Abraham se levantó y dijo: quiero que sepan que yo le conocía. Le dio un hijo a mi esposa estéril. Isaac alzó su mano y dijo: hola, papi, ¿cómo estás? Yo también lo conocía. Jacobo, saliendo, dijo: amén, abuelo, cuéntales lo que él hizo por mí también. Y el viejo y digno Salomón se ajustó la bata y dijo: yo también lo conocía. Me hizo tan inteligente que empecé a enseñar con mucha sabiduría. Y Ezequiel dijo: yo lo conocí entre una rueda y otra rueda. Y Job dijo: él me curó cuando yo estaba casi muerto. Y Sansón dijo: yo lo conocía, me dio tantas fuerzas que cuando los filisteos intentaron matarme, con una quijada de burro rompí un par de cabezas. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: nosotros lo conocimos en el horno de fuego. Jonás dijo: hombre, a mí me dio una segunda oportunidad. Y Daniel gritó: yo lo conocí cuando estaba en una guarida de leones hambrientos. El Espíritu Santo golpeó a David y solo empezó a danzar. No pudo dar testimonio. Lázaro se emocionó tanto y gritó: ¡hey! Yo también lo conocía. Entonces Moisés, volteándolo a ver, dijo: ¿Y quién es este chico nuevo? No hace falta decir que la habitación se quedó muy callada. Cuando Lázaro dijo: sí, yo le conocía, pero yo le conocía de una manera que ustedes nunca lo hicieron. ¿Saben? Yo caminé con él. Yo hablé con él. Vi cómo sus enseñanzas impresionaban a mucha gente. Pude ver sus famosas lágrimas de compasión. ¿Saben? Él solía venir a mi casa después de la iglesia y cuando llegaba mis hermanas le hacían de cenar. Aún pude apoyarlo en su ministerio. Ven, yo lo vi confrontar a los fariseos. Estuve ahí cuando alimentó a los 5,000. Escuché a la gente asombrarse cuando sanó al cojo. Incluso recuerdo las cosas más pequeñas. Las cosas que la mayoría de gente olvidaría. Como la forma simple y amorosa cuando Él llamaba mi nombre. Y de repente arriba la tumba se convirtió, la piedra fue removida. Y en voz alta Jesús comenzó a decir: Lázaro. Lázaro continúa y dice: ven, parece que fue ayer. Podía escucharle decir mi nombre. Lázaro. De hecho, parecía que hoy. Lázaro. Disculpen, hermanos. Parece que lo escucho llamarme ahora. Lázaro. Jesús. Lázaro, ven fuera. ¿Se imaginan esta escena conmigo? Si yo hubiera sido Lázaro, me hubiera hecho loco. ¿Cómo regresar a la vida después de experimentar la eternidad? Pero todo en la vida de Lázaro se había coordinado para que un día, aún su muerte, llevara a muchos para que fueran testigos de la gloria de Dios. Imagínense vivir una vida así. Vivir una vida consciente de que cada momento de nuestra vida está siendo coordinado para que un día, aún en nuestra muerte, Dios sea glorificado. Mire lo que dice el versículo 44 ahí.
Dice, el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús le dijo, desátenlo, déjenlo ir. ¿Por qué razón tuvo que gritar Jesús? Quiero sugerir que al igual de su oración, Jesús hace audible su mandato. Lázaro, ven fuera. Y cuando el Señor nos pasa de muerte a vida, es digno de que todos se den cuenta. Para que Juan enfatiza entonces el hecho de que Lázaro sale con las manos y los pies atados también. Cuando Jesús llama a alguien de la muerte a la vida, su obra es perfecta, pero aún más, Jesús nos invita a que nosotros continuemos siendo partícipes. Primero participamos removiendo la piedra. Ahora que Jesús llama a Lázaro de la muerte, dice, quítenle las vendas. Es nuestra responsabilidad, cuando Jesús ha llamado a alguien de vida a muerte, que nosotros estemos ahí para consolarle, para quitar las vendas, para servirle, para animarlo, para discipularlo, para llevarlo en lo que es la vida del evangelio, para que ellos sepan que Dios es real, que Dios está vivo y que el amor de Dios está en nosotros. Jesús dice, quítenle las vendas, continúen siendo partícipe de la obra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser partícipes? Demostremos amor, removamos las vendas, sanemos, acerquémonos con nuestras acciones. Damos testimonio de lo que es tener libertad en Cristo. Entonces, removamos las vendas de nuestros hermanos con amor. ¿Qué enseñanza, qué enseñanza espiritual podemos aprender del hecho de que Jesús pide que desaten y que lo dejen libre? Muchas veces personas vienen de muerte a vida. Y en lugar de que la iglesia confirme la libertad que Cristo nos ha dado, nosotros atamos con religiosidad, con fariseísmo, con legalismo a los creyentes que vienen a la iglesia. No, en esta iglesia no se hace esto y esto y esto. En lugar de decir, en esta iglesia amamos a Dios, en esta iglesia servimos a Dios por amor. Comenzamos a atar en lugar de liberar, de conceder parte de la liberación que estas personas necesitan tener para que Dios tenga todo control de su alma. Jesús se conmueve con nuestro sufrimiento. Hay veces en las cuales Jesús parece llegar tarde. Hay veces en las cuales deseamos que hubiese estado más temprano ahí. La verdad es que Jesús nunca llega fuera de tiempo. La verdad es que Él siempre está allí. Él siempre está a tiempo y su tiempo es siempre el perfecto. Jesús nos ha llamado de muerte a vida. Hay personas las cuales ni conocemos que algún momento se acercaron a remover la piedra, la que nos mantenía dentro de la tumba. La removieron con sus oraciones. Que nosotros nos pasamos de muerte a vida porque alguien se tomó el tiempo de remover esa piedra. Hay personas las cuales se encargaron de remover las vendas que nos ataban. Y hay quienes nos han demostrado amor y cómo vivir en libertad de Cristo, la que Cristo nos da. Tengamos entonces el corazón de Jesús. Permitamos ser conmovidos por el dolor de la muerte espiritual de aquellos a nuestro alrededor. Vengamos a Jesús en oración, creyendo en Él, creyendo que Él es la resurrección y la vida. No veamos los obstáculos como excusas para ir a los demás, para hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Los quiero invitar entonces a que seamos partícipes del llamado que Jesús tiene para nuestros amigos, para las personas a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Los invito a que juntos veamos la gloria de Dios. Aún en medio de esta pandemia, Dios está activo en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos a nuestro alrededor. Y quizás tú y yo consideremos que ya huele mal, pero Jesús nos está diciendo, quita la piedra. Mire lo que dice el versículo 45 de Juan, o capítulo 11. Dice, entonces muchos de los judíos
que habían estado ahí, que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Se da cuenta que ya pasaron 4 días de que Lázaro murió y aún hay mucha gente ahí consolándolos. Cuando esto sucede, muchos creyeron. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de llamar a Jesús, de involucrar a Jesús en lo que está sucediendo, de remover la piedra cuando Él llegue, cuando Él está a punto de hacer el milagro, de remover la piedra, de remover las vendas, de quitar, de dejar en libertad a nuestros hermanos en Cristo. Cuando nosotros veamos eso, la Escritura dice que los que están a nuestro alrededor van a creer en Él, creyeron en Él, que Él es el Hijo de Dios. Es momento que nosotros tomemos esa acción. Las señales en el libro de Juan las dejó para que todo el que la lea crea en Él, que en Jesús hay salvación. Ese es el mensaje del libro de Juan. En Jesús hay salvación. Él es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es hora que nosotros creamos a Dios en grande. Que creamos que Dios puede hacer milagros, que creamos que Dios puede aún levantar a los muertos y darle vida. Hacer nosotros partícipes removiendo la piedra, hacer nosotros partícipes removiendo las vendas. Porque ese es nuestro llamado. Que el Señor me los bendiga. Oramos. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias porque tú nos permitiste en estos 7 sermones, Señor, poder estudiar estas señales por las cuales tú obraste milagrosamente en la vida de muchos. Todo con el fin para que ellos creyesen, Señor. Pero tú tocaste familias, tú tocaste individuos, tú tocaste multitudes, a tus amigos, Señor. Caminaste sobre las aguas. Señor, gracias. Gracias porque todo eso nos revela un Cristo que ama a su pueblo. Señor, queremos amarte mucho más. Queremos tener esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser partícipes en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahí que están en casa, por favor, extiendan sus manos y reciban la bendición. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Y que hoy más que nunca pueda usted remover esas piedras, aún de aquellos que piensan que ya hieden, y veamos la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga. Y recuerden que el servicio no se acaba hasta que la comida, el pan, el café, el convivio que usted tenga con su familia no se acabe en este día. Es parte aún de nuestra adoración al Señor. Que el Señor los bendiga.